Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, tengan todas y todos. Sean bienvenidos al Arquidiálogo de esta tarde, en la cual abordaremos el tema de la transformación del territorio desde la labor de la SEDATU. Para lo cual agradezco a nombre de los consejos directivos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos la presencia de dos arquitectas jóvenes y talentosas que nos van a, pues a compartir un poco de esta importante labor. Vamos a dar la bienvenida a la arquitecta Marta Laura Peña Ordóñez. Bienvenida, arquitecta, y a la arquitecta Isabel Piña Izulegui. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Me gustaría presentarles pues, una breve semblanza de ellas para que las podamos conocer un poco más y posterior a eso, pues cederles la palabra para que nos compartan un poco del trabajo que se ha hecho en esta transformación del territorio de nuestro país. La arquitecta Marta Laura Peña Ordóñez es egresada por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con una maestría en Arquitectura y Planeación Urbana en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha colaborado en el área de gerencia de planificación y gestión social de la ciudad, empleando métodos de participación ciudadana en las intervenciones de planificación urbana. Actualmente funge como directora de vinculación y producción de conocimiento de la oficina del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Pues nuevamente, bienvenida Marta Isabel Piña. Ella es egresada de la Universidad Iberoamericana, con talleres de arquitectura destacados como Javier Sánchez, Nano ADNTEC, así como ha fungido como arquitecto proyectista, enlace administrativo, en varias ocasiones. Coordina y administra el seguimiento del Plan Territorial de Desarrollo Urbano perteneciente a la SEDATU. Pues nuevamente, muchas gracias, bienvenidas y adelante Marta, Isabel, les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Anitzel. Es un placer para nosotras estar hoy aquí. Digo, siempre que participo para cosas del colegio, me parece como siempre estar en casa. Me gusta mucho compartir con ustedes, que han sido parte de este crecimiento profesional también. Y esta vez vamos a compartirles entre Isabel y yo cuál ha sido el trabajo que ha tenido SEDATU a lo largo de estos 4 años, enfocándonos al final al tema del programa de mejoramiento urbano, que es nuestro proyecto insignia. Sin embargo, voy a permitirme compartirles unas slides para explicarles de manera muy general, pero ejecutiva, qué es lo que hace SEDATU. Platicábamos con Isabel hace un momento de cómo podíamos iniciar esta presentación para poder compartir con todos ustedes y con todas las personas que nos siguen en redes sociales qué es lo que hace la SEDATU, ¿no? Sobre todo porque sé que muchos de los seguidores de la página del colegio pues son arquitectos jóvenes y arquitectos que están en pleno desarrollo profesional. Y muchas veces se nos olvida que hay una secretaría como esta, que es la que tiene la mayor parte de las atribuciones para poder normar lo que hacemos profesionalmente. Entonces, es por ello que nos gustaría compartirles que SEDATU tiene varias atribuciones, pero las más importantes y las más relacionadas con nuestra profesión tiene que ver con la política nacional de vivienda. Y es aquí donde tenemos un amplio trabajo, no solamente en temas normativos y de cambios en leyes, sino en un ejercicio de práctica profesional a lo largo de todo el país a través de las ONAVIS, que ya les explicaré en un momento. También en esta misma Política Nacional de Vivienda, el Programa Nacional de Reconstrucción, que derivado de la
múltiples acciones desfavorecedoras que han sucedido en nuestro país con todos los sismos, los huracanes, las inundaciones que han pues agotado muchas veces las posibilidades de muchas familias de poder permanecer en sus viviendas. ¿Cómo hemos hecho este trabajo? Y el programa de mejoramiento urbano, que tiene esta visión desde lo urbano y lo territorial, cómo ir planeando la ciudad y cómo esta ciudad tiene ciertas necesidades de infraestructura y equipamiento y cómo las atendemos. Y por último, una política agraria, porque recordemos que esta secretaría nace desde la Secretaría Agraria en un inicio y luego fue evolucionando hasta visualizar el territorio como un gran mantel. Muchas veces el secretario también comenta esto, ¿no? Que es un gran lugar en donde tenemos que ir planeando territorio por territorio, ciudad por ciudad, municipio por municipio, incluso colonia por colonia. Y con esto tenemos ya algunas cosas que compartirles, como lo que hemos hecho desde la vivienda, donde hemos atacado las zonas con mayor rezago en el país. Nos dimos cuenta en 2019 que la política de vivienda lo que había hecho a lo largo de las administraciones pasadas era atender el parque habitacional en donde no había exactamente la necesidad de una nueva vivienda. Y encontramos que la mayor necesidad era el mejoramiento y ampliación. Y es por eso que a través de las UNAVIs, como la Sociedad Hipotecaria, el Infonavit, la CONAVI, el FOBISTE, empezamos a trabajar en esta política desde una visión más de un derecho a la vivienda, más que de un elemento comercial, ¿no? Y se han tenido diferentes logros en este sentido y sobre todo en la estrategia de autoproducción. Esta estrategia ve a la vivienda como un elemento donde las personas están en el centro y cómo la naturaleza de la construcción de vivienda en nuestro país pues está más alineada hacia la autoproducción que pues a tener una vivienda pues, comercial y nueva, ¿no? Entonces, lo que hacemos con esto es poder encontrar dónde está el mayor rezago, dónde está la mayor necesidad y ahí atender ya sea con créditos o con subsidios según sea necesario. Y también, como les decía, con el Programa Nacional de Reconstrucción, este ha sido focalizado en las zonas que han sido mayormente afectadas por estos desastres naturales y es donde hemos trabajado en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz, en toda esta zona que pues es la más vulnerable en nuestro país. Y para ir entrando en materia, quisiéramos compartirles lo que hace el programa de mejoramiento urbano. Este programa nació en el 2019, es un programa muy joven, digamos, igual que la Secretaría, con el objetivo de incrementar el bienestar en las comunidades. Y pues esto era algo, una visión súper grande que teníamos que ir desmenuzando y encontrando cuáles eran los pasos suficientes y necesarios para poder lograr que las comunidades realmente incrementaran su bienestar. También hacer una inversión en obra pública focalizada. Esto es muy importante, ya se lo iremos platicando Isabel y yo, de cómo fuimos encontrando la forma de ser más estratégicos en esta inversión y sobre todo generar empleo. Y pues con la pandemia todavía fue más importante lograr ese tercer objetivo. Y teníamos también esta visión de cómo ir teniendo diferentes acciones en un mismo programa. Y por eso creamos las diferentes vertientes que fueron las que desde un principio se empezaron a interactuar, digamos, en el territorio, que tenía que ver con el apoyo directo para mejora y ampliación de la vivienda, la entrega de escrituras de propiedad. Esto también es un tema pues, muy relevante para la Secretaría, para poder dotar a las personas de la seguridad de sus tierras, ¿no? Y también el tema de infraestructura y espacios públicos, que es la vertiente de mejoramiento integral de barrios. Y después de 2 años se integró una cuarta vertiente que tiene que ver con los programas municipales regionales de desarrollo urbano, donde desde ahí tenemos como insignia y como bandera más importante la planeación y cómo es a través de la planeación que vamos creando pues las reglas más adecuadas para que la ciudad crezca y se desenvuelva de manera pues más óptima, ¿no? Y con esto quisiera nada más enseñarles este mapa que ubica todas las acciones focalizadas que hemos tenido y cómo las hemos ido regionalizando. Ya les iremos explicando ahora que les da la palabra a Isabel,
cómo empezamos en el 2019 en ciertas zonas y cómo fuimos evolucionando, ¿no? Entonces, pues si quieres... Disculpa que te interrumpa, pero no sé si podrías ayudarnos a compartir en vista presentación para que podamos ver más amplio. Claro. Disculpa, ¿eh? Sí, no te Adelante. preocupes. Pantalla completa. Listo, ahí está. Ya se ven, Sí, estaba dejando hay mucha ciegos. información aquí Estaba interesante. dejando ciegos a los que nos están siguiendo. Gracias. Entonces, como les decía, le cedo la palabra a Isabel, que nos puede platicar un poco más acerca de cómo fueron estas estrategias y sobre todo de los proyectos. Adelante, Isabel. Hola, muchísimas gracias. Y pues bueno, como dijo Marta, estamos muy contentos de poder estar compartiendo con ustedes en este espacio. La realidad es que para nosotros el programa de mejoramiento urbano es el pan de cada día, comemos, cenamos, dormimos con el PMU, pero es un proyecto que nos emociona muchísimo, nos apasiona y pues nada, agradecerles la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Y como bien decía Marta, dentro del programa hay una vertiente, que es la vertiente del mejoramiento integral de barrios. Esa es la vertiente en la que nosotros desarrollamos obras a través del país. En esta vertiente lo que buscamos es atender a las colonias que presentan mayores índices de marginación, de seguridad, carencia de servicios básicos, rezago social y urbano, y con ello poder mejorar las condiciones en las comunidades de escasos recursos. Lo buscamos hacer a través de la rehabilitación de espacios como parques, escuelas, unidades deportivas, centros de desarrollo comunitario, y estos espacios fungen como detonadores de convivencia en la comunidad. Con ello generamos espacios de esparcimiento, de recreación, que al paso del tiempo podrán convertirse en un referente para la población. Lo que hemos visto es que a través de este programa hemos generado también hitos con la comunidad, con los que cada vez se sienten más identificados y que a lo mejor se pueden volver un referente para las futuras generaciones. Al día de hoy hemos intervenido en más de 875 obras. Con las obras que están en proceso vamos a alcanzar las 1000 obras en estos 4 años, lo cual a nosotros nos parece fascinante porque es una cantidad abismal de espacios y sobre todo de cambio de entorno a muchas personas, ¿no? Hay 7.3 millones de personas beneficiadas con una generación de más de 350,000 empleos. Y un dato que nos parece súper interesante es que la intervención en metros cuadrados equivale a más de 450 zócalos de la Ciudad de México. Entonces, es como podrán notar, una mancha urbana importante. Si quieren, empezamos a la siguiente. Dentro de todas estas obras, tenemos focalizado, digamos, las intervenciones en ciertas zonas. En el primer año, los proyectos que consideramos fue la mayoría en la frontera norte del país. Estas obras forman parte de una estrategia de activación económica. Se invirtieron en más de 13 municipios con más de 200 obras y la extensión territorial es equivalente a 95 zócalos de la Ciudad de México. Como pueden ver, todas estas ciudades fronterizas pues, tienen cierta complejidad al estar pues, colindando con otro país. Y pues si quieren pasamos a la siguiente. Esos proyectos también responden a las características. De acuerdo a la zona en la que estamos interviniendo, también se elige la tipología a la que queremos enfocarnos. En este caso, profundizamos mucho en los espacios deportivos. Como podrán ver, tenemos, por ejemplo, este deportivo en Ciudad Acuña, que en un inicio pues era un terreno en el que se jugaba béisbol, en un campo llanero que estaba, pues, bueno, con tierra y demás. Y poco a poco fuimos trabajando junto con la comunidad y con el municipio cuáles eran esos espacios que necesitaban para poder utilizar de una mejor manera ese espacio. Con ello logramos tener canchas de usos múltiples, canchas de diferentes deportes, de fútbol y no solo béisbol, y por supuesto se llevó a cabo esta rehabilitación
del espacio deportivo. En Ciudad Juárez, en Chihuahua, tenemos este polideportivo que estaba en una zona de alto grado de inseguridad. Y pues lo que veíamos alrededor es que la gente no salía en las noches, que les parecía muy inseguro poder disfrutar de los espacios, poder o quizá atravesar, ¿no? De un lado a otro. Y a partir de que nosotros empezamos con ellos y que creamos este polideportivo, pues también hicimos espacios con mayor iluminación, creamos senderos seguros, espacios de recreación, que también permite que todos los jóvenes de la zona puedan estar enfocando como energías en el deporte. Ese fue el principal enfoque en la zona norte. Marta, si quieres platicarnos sobre el siguiente región. Sí, justo como mencionaba Isabel, en el primer año el enfoque, en el 2019 el enfoque era la frontera norte, como lo han platicado hace un momento, y las ciudades turísticas. ¿Por qué era en este lugar? Porque lo que se buscaba era incentivar el desarrollo económico en el país, entendiendo la naturaleza de nuestro territorio. Y esto quiere decir que en la frontera norte, teniendo esta visión de tener la frontera con Estados Unidos, cuál era el diálogo que teníamos con Estados Unidos en ese momento, qué estaba pasando con los territorios y sobre todo con la inseguridad en esos territorios y qué queríamos hacer. Y en las ciudades turísticas, para incentivar que esta dispersión de inversión pudiera estar también en aquellos lugares donde pudiéramos crear mayores igualdades. Y era una consigna que había dado el presidente en ese momento al secretario de que pudiera tener estas inversiones en espacio público y equipamiento que fuera igualando las zonas que estaban más desarrolladas turísticamente con las zonas en donde las personas que sirven muchas veces estas zonas turísticas estuvieran pues en las mismas condiciones de igualdad, ¿no? Entonces es muy interesante, ahorita les enseñaremos otras fotos y Isa les platicará sobre los detalles de estos proyectos, pero en realidad pues se fueron transformando estas zonas. Una cosa muy importante que íbamos haciendo de la mano de estos proyectos, de estas grandes obras de arquitectura, como ya les decía al principio, era el tema de la planeación. Era muy importante para nosotros tener desde un inicio las reglas claras en esos territorios para poder diseñar y ubicar estos proyectos en el mejor lugar posible. Y fue en el 2019 donde se tuvo dos planes regionales, un plan regional, dos planes metropolitanos y 5 planes municipales que los pueden ver en el mapa, que ahora ya les dejo ver, y que fueron ayudando a tener estas reglas claras, ¿no? Y en estas zonas turísticas, lo que sucedía era pues, otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si quieres, Isaac, cuéntales. Sí, bueno, creo que también estar en zonas turísticas es una complejidad completamente distinta, ¿no? O sea, tenemos que contemplar que el flujo de visitantes es masivo y que todas estas ciudades pues tienen también que tener espacios, sí, para el turismo, pero también para la gente que habita en esos lugares de forma permanente, ¿no? Porque muchas veces pasa que en las ciudades turísticas, pues claro, todo el enfoque sí es como para la gente que viene y eso ayuda a la economía, pero también estábamos buscando espacios para que la gente de la comunidad pues tenga lugares a donde ir para ellos, ¿no? Y sean propios. Ese es el caso de Acapulco, en Guerrero, en el que desarrollamos un centro de desarrollo comunitario y módulo deportivo. Y en la foto pueden ver que ya hay un mural que se trabajó con la comunidad. Entonces, todos estos espacios nos parece muy interesante cómo a partir de que son utilizados, la gente empieza a tener distinto tipo de apropiación, ¿no? En Progreso Yucatán tenemos un gran caso de éxito, que es el Museo del Meteorito. Este museo fue diseñado por MMX y yo creo, desde mi punto de vista, que tuvieron muchos retos durante todo el proceso y al final, pues, una satisfacción abismal. Este museo, a partir de que se abrió, ha recibido innumerables
número de visitantes. Solamente en septiembre recibió más de 18,000 visitas y fue el tercer lugar más visitado en Yucatán durante ese mes. Entonces, creo que también algo importante es ver cómo la arquitectura, a pesar de que a veces va rompiendo estos paradigmas y que a lo mejor al inicio fue un poco complicado el proceso porque la gente decía, oigan, es que todo este edificio, ¿no? Como en una gran extensión, ¿cómo va a llegar aquí a Progreso, que estamos acostumbrados a diferente tipo de espacios, ¿no? Pero también era la manera como de adaptarlo a que la gente local pudiera disfrutar de él, pero también esta parte de atraer el turismo y de cómo ahora este museo se puede volver un referente para, para toda la gente de Progreso y pues para la gente de Yucatán. Por otro lado, tenemos algunas intervenciones que son intervenciones de manera integral. Quiere decir que tenemos plazas públicas con calles que se conectan. Ese es el caso de Tulum y San Blas. En ellos, en Tulum, tenemos una calle que es en la que pueden ver la fotografía. Es una calle con una ciclovía. Parte importante de los proyectos es que podamos integrar la movilidad y que podamos fomentar otro tipo de transporte, no solo el automóvil. Y esta calle conecta a un museo, ¿no? Entonces, también nos parece interesante poder revisar los espacios y evaluar, hacer intervenciones integrales para que no se quede únicamente focalizado en un punto, sino que podamos llegar a mayores extensiones y también poder crear nuevos centros de barrio e hitos en las comunidades. Y San Blas, pues supongo que mucha gente conocerá aquí el muelle por la canción de Maná, pero pues fue una remodelación del recinto portuario y creo que algo importante con este espacio era entender también cómo la gente que lleva con esas embarcaciones y la gente de San Blas convive con ellos y cómo también es esta conexión entre nuestro muelle con una calle que lleva a la plaza principal, pero también se hizo un gran trabajo de restauración y de recuperación de una antigua aduana que ahora forma parte de una casa de cultura, ¿no? Entonces, buscamos que estos elementos, tanto culturales como turísticos y de recreación, puedan estar en todos estos espacios. Muchas gracias, Isa. Creo que nada más abonando un poco a lo que mencionaba Isa hace un momento, esta imagen de la extrema inferior izquierda, donde se ve la calle y la ciudad, podemos entender cuál era la visión del inicio del programa de mejoramiento urbano, cómo era transformar la vida de las personas, generar mayor bienestar de manera integral, ¿no? Y como bien decía Isa, el tema que sucedió en el Museo del Meteorito fue sorprendente. Seguramente si alguien de los del despacho de MMX están aquí escuchándonos, no nos dejarán mentir de lo que sucedía ahí, y incluso de lo que en la ciudad pasó con las personas, ¿no? Que decían, no, pues es un espacio que es un poco ajeno a nosotros, no entendemos muy bien qué está sucediendo, que es el reto que tiene la arquitectura en todas las ciudades, y siempre queremos transformar el espacio. Pero ahora pues, es el lugar más visitado. Entonces, creo que es también el trabajo que tenemos como arquitectos de ir transformando las ciudades, de ir encontrando cuáles son esas mejoras que se les pueden ir dando a las comunidades y que en un futuro pues creamos en ellas, ¿no? Y con esto quisiera pasar a un tema muy importante de esta regionalización de proyectos que, como les veníamos diciendo, tenía que ver con la frontera norte, luego con las zonas turísticas y en este caso lo que sucedió alrededor del Tren Maya. Es muy importante para nosotros que se sepa que esta idea de poder tener proyectos integrales, no solamente en las comunidades, sino a nivel regional, es lo más importante, hacer eficiente la inversión. Y en este caso, teniendo el proyecto insignia del Tren Maya y todas estas estaciones que se están creando alrededor del recorrido, pues también fuimos trabajando de la mano con los gobiernos estatales y con los municipales
para poder, ya sea en algunos momentos, crear nuevos programas municipales de desarrollo urbano en donde no existían y en su caso, si ya existían, pues irlos actualizando para poder ir ordenando esta transformación que ya se estaba dando o se está dando con un proyecto pues, tan emblemático como el Tren Maya. Y a este mismo territorio, además de la planeación, pues le van acompañando otras obras, otros proyectos con cierta visión que ahora les compartirá Isa. Adelante, Isa. Muchas gracias. Pues alrededor de todo el Tren Maya, como sabrán, todo un tema de ecología y conservación del ambiente. Entonces, yo creo que parte esencial de todos estos proyectos que nos tocó intervenir es cómo hacer que el proyecto pueda convivir con la naturaleza. Cómo podemos hacer estos espacios que ya hablamos de espacios de esparcimiento, espacios culturales, y cómo podemos integrarlos a no dañar el medio ambiente, pero también a tener espacios educativos. Ese es el caso de Bacalar, que es un proyecto que nos gusta muchísimo. Este proyecto estuvo a cargo de C733 y ellos lo que diseñaron fue un cuadrado, perfecto diría yo, de qué es un muelle. Y es un muelle de madera, y creo que la complejidad y simplicidad también de la obra es lo que volvió todo un tema en la ejecución. Es una zona de manglares, entonces tuvimos que trabajar de la mano con diferentes secretarías como Semarnat y para poder ir meticulosamente haciendo un levantamiento del manglar y poder hacer pues los pilotes, poder colocar todo este muelle sin dañar lo que ya existe, ¿no? Para todos los proyectos es muy importante poder conservar y preservar el ambiente. Entonces, pues esta complejidad fue lo que nos llevó a la obra, ¿no? Al final creo que es un proyecto que mucha gente va a disfrutar, que van a poder también hacer un recorrido a lo largo de ese muelle y en ciertas tablas del muelle está todo un trabajo curatorial educativo para entender qué pasa con ese manglar, cuáles son las características, qué especies hay en la zona. Entonces, en estos espacios también buscamos que podamos tener estos elementos que nos ayuden a entender en dónde estamos ubicados y poder apreciar verdaderamente lo que estamos viendo. Si han visitado la zona maya, podrán ver que, y bueno, en la foto se puede apreciar que los azules preciosos y todo el contraste de verdes es un lugar espectacular. Entonces, todos estos proyectos nosotros buscamos que puedan aportar más a también crear esta conciencia ecológica. Tenemos también, por otro lado, espacios culturales, como es el teatro en Felipe Carrillo Puerto y una biblioteca en Calakmul, un auditorio en Escárcega. Y pues todos estos espacios no solo son el elemento central, sino que tenemos plazas públicas que complementan a estos espacios, zonas de juegos infantiles, cafeterías, que también permitan a los ayuntamientos poder tener ciertos ingresos, por ejemplo, con las cafeterías, para que puedan mantener los espacios. Porque algo importante para todo este programa es que una vez que los espacios estén construidos, es todo un reto hacerlo, también puedan activarse y puedan ser utilizados, pero también el mantenimiento es parte fundamental, porque si un espacio no está limpio, no está cuidado, claramente poco a poco la gente va a dejar de ir, ¿no? Entonces, también este sentido de crear con materiales de la región que puedan tener tratamientos que no sean tan costosos o que los ayuntamientos y la gente esté familiarizado para que poco a poco los vayan cuidando.
Si me lo permiten, creo que esto es muy relevante, ¿no? Que se tenga esa visión de ya la apropiación de la propia comunidad, ¿no? Para la operación y el mantenimiento, porque históricamente sí es un tema con el equipamiento, ¿no? Que muchas veces no se le da el mantenimiento adecuado y en este caso lo que nos han presentado hasta ahorita y que ya conocemos, pues definitivamente son obras muy sensibles a su entorno, ¿no? Con una gran calidad arquitectónica, pero efectivamente no queda ahí, ¿no? Cuando es estos espacios públicos, pues tiene que haber también una apropiación de la comunidad, una apropiación de las autoridades locales para la conservación, ¿no? Y el mantenimiento y uso de los mismos. Entonces, pues creo que es muy acertado también ese enfoque que han tenido dentro del programa. Sí, creo que también parte de ello es utilizar materiales aparentes que a lo mejor, porque pues bueno, o sea, hemos tenido experiencias, ¿no? De también casos en los que, híjole, podríamos haberlo hecho mejor, en que pues a lo mejor si tenemos pues ciertos aplanados y pintura, pues claro que cuesta mucho más a los ayuntamientos, pues mantenerlos así o a la comunidad. Y a veces no es que no quieran, sino que pues no existe el recurso suficiente para mantenerlo. Entonces, sí es algo que impulsamos, que los materiales puedan ser. También, en un sentido arquitectónico, los materiales son lo que son, ¿no? O sea, la esencia del material y poder transmitirlo de esa forma y dejar el material ser en su máximo esplendor, pero también en este tema de mantenerlo a un futuro. Pues yo creo que continuamos para ya terminar con estas slides y poder también dialogar un poco con las preguntas que vayan surgiendo, pero creo que esta idea de entender la naturaleza de la región en la que estamos interviniendo ha sido básica, ¿no? Y creo que no hay mejor lugar para hablar de esto que en los alrededores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Este es otro territorio intervenido que, al igual que el acompañamiento con el programa prioritario del Tren Maya, aquí también había un reto enorme de planeación, ¿no? Bueno, no había, sigue habiendo, y en el que seguimos trabajando porque hemos logrado hasta ahora la actualización de 5 planes municipales en los alrededores justo del aeropuerto, entendiendo que pues hay muchos más municipios que están siendo afectados positivo o negativamente en esta intervención y que necesitan de herramientas de planeación. Y creo que esto también va de la mano con un tema de recaudación municipal y que estos proyectos permiten en muchas ocasiones sí tener espacios que permitan que la economía del mismo espacio pueda ser sostenible en el tiempo, pero también de las capacidades que tiene el municipio de tener estos proyectos insignia y lo que hace con ellos, ¿no? Ha sido un reto enorme alinear los intereses de los gobiernos estatales con los gobiernos municipales y sobre todo los tiempos, porque pues nosotros tenemos 6 años, pero los presidentes municipales tienen 3 y muchas veces nos hemos encontrado con que iniciamos una obra con un presidente municipal y terminamos la obra pública con otro presidente municipal. Y es ahí donde hay un trabajo enorme justo de coordinación y de entendimiento de cuáles son esas nuevas necesidades cuando la obra pública es un poco atemporal, ¿no? Iniciamos en un momento histórico, político y cómo se termina en otro momento, ¿no? Entonces, creo que también es eso de las grandes experiencias que podemos compartir y que como arquitectos tenemos que estar pues conscientes de lo que puede suceder cuando trabajamos con la obra pública, ¿no? Y aquí pues hay varias que pues son de mucho orgullo para la Secretaría. Si quieres compartirlas, Isabel. Sí, creo que en el Estado de México nos enfocamos mucho en un tema educativo. Tenemos grandes escuelas en Zumpango, Nextlalpan, Tultepec, como pueden ver en las fotografías. Y esto también tiene que ver con la población joven que hay en esos, alrededor de esas colonias en las que nosotros intervenimos, ¿no? Y
También creo que estos ejemplos de cómo un jardín de niños puede tener una esencia distinta a lo que estamos acostumbrados, creo que en las obras públicas, si uno le dice, piensa en una escuela, en un jardín de niños, casi todos nos viene la misma imagen a la cabeza, ¿no? Y cómo estos espacios pueden tener un tratamiento diferente. Creo que este es un caso de éxito en el uso también del material, de cómo este tabique puede tener pues una ligera inclinación y entonces eso genera una sombra y la sensación y el espacio cambia abismalmente. Este proyecto estuvo a cargo de Miguel Montor y parte es unos módulos de aulas que a lo mejor no es esta aula común que es una hilera de aulas repetitivas, sino son esos espacios que se van entretejiendo quizá a través de un patio central y que se vuelve como un juego, ¿no? Al mismo tiempo estos espacios pues, son para niños y todo está adaptado a que los niños puedan disfrutar y sean y les dé gusto ir a la escuela, ¿no? Entonces, cómo estos nuevas formas de ver cómo tendrían que ser o podrían ser los espacios educativos en estos lugares ha sido de las mejores experiencias, creo. Tenemos diversas intervenciones también, como un parque lineal en Tecámac, que lo realizó Taller Capital, y creo que hay algo muy interesante en los parques lineales, porque al ser intervenciones tan largas, permite ser, creo, un rotundo éxito o una gran complicación. Porque tenemos espacios tan dispersos, pero pues en un espacio lineal. Entonces, ¿cómo logras que la gente quiera ir y quiera recorrerlo, pero también esos espacios ancla que te invitan a llegar a cierto punto del parque y entonces decides quedarte y recorrerlo? Y creo que siempre que vamos, está lleno de gente, ya sea mañana, tarde y noche. En las noches hay gente patinando en skate, hay mucha gente jugando, niños, y eran espacios en los que pues era un camellón abandonado, que era inseguro, pues ahora todo el tiempo está iluminado, también como esto puede funcionar como un punto de conexión entre dos extremos de la comunidad o de la localidad, ¿no? Y estos espacios también generando zonas quizá de deporte, pero de comercio, que ayuden a la economía de las zonas. Y entonces, a lo mejor, aunque hay cierto comercio ambulante, pero pues van llegando a estos espacios y la gente pues vive en ellos, ¿no? Entonces, creo que este es un gran caso de éxito de cómo los parques lineales pueden sí funcionar. Y creo que abonando a esto, algo que sería bueno mostrar con estas imágenes es un tema de escala. Como en las otras regiones empezamos a ver proyectos de una escala más macro, ¿no? De impacto estatal, incluso impacto regional. Y el caso del Estado de México alrededor del aeropuerto, lo que sucede son otro tipo de proyectos, ¿no? De una escala mucho más barrial, mucho más entendiendo la necesidad de estas comunidades y cómo conectábamos un punto con otro en un territorio pues tan árido, y no estoy hablando nada más de la tierra, sino de lo que sucede en estos lugares con los índices de delincuencia, con los espacios tan poco iluminados que existen, con el poco espacio público que se tiene en el Estado de México para la convivencia, y es ahí donde nace esta visión de poder tener espacios que habitar y sobre todo que utilizar desde la comunidad, ¿no? En ese sentido, y hablando un poco de la naturaleza de las regiones, lo que hacemos ahora nos vamos al otro extremo del país y vamos al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Lo que sucedió aquí es muy interesante porque otra vez acompañamos el proyecto que se está realizando en esta zona del país, pero cómo fuimos a través de la intervención de diferentes municipios
entendiendo la naturaleza cultural de esta zona, ¿no? Y lo que va sucediendo con cada una de los usos y costumbres que se tienen en estas comunidades. También aquí hubo un ejercicio de planeación, un plan regional que integra a todos los municipios colindantes al corredor y cómo cada uno comparte sus intereses y necesidades, pero sobre todo cómo todos buscan en esta regionalización un incentivo para que la cultura sea la insignia del territorio, ¿no? Entonces, esto también se ve reflejado en los proyectos que ahora les platicará Isa. Adelante, Isa. Sí, el Istmo es un caso muy interesante por toda la cultura, el tema logístico y sobre todo el comercio que pasa en pues en el corredor, ¿no? Tenemos, bueno, ciertas intervenciones como los malecones, tanto en Salina Cruz como en Coatzacoalcos, y pues estos malecones también un poco va bajo la misma lógica de los parques lineales, ¿no? Al tener una intervención de varios kilómetros, pero lineales, pues necesitamos esos puntos en los que la gente llegue y el motivo por el cual quiera recorrerlo, ¿no? Creo que también en estas intervenciones encontramos gran complejidad a la hora de construir, porque siempre, pues al construir cerca de agua, pues las cosas se complican, ¿no? Entonces, creo que parte importante de estos proyectos también era entender cómo nuestra intervención podría convivir con el agua y cómo podría pues, también técnicamente pues, estar a salvo, ¿no? Y estos espacios, como también pueden ser parte de integrar a la población y de darles un espacio de playas públicas, de espacios en los que eh, pues estamos familiarizados con que en muchas zonas en donde hay costa, las playas pues son para el turismo, ¿no? Entonces, como todos estos espacios también son para la gente que está ahí y la que está habitando y cómo estos malecones pueden ser también un referente. Y algo importante es todos los espacios culturales y comerciales. Creo que algo que no hemos platicado es el tema de los mercados. Los mercados es todo creo un caso de estudio único, porque incluyen muchos factores. Es el factor de los comerciantes, los locatarios, pero también de la comunidad y de los ayuntamientos y de cómo mejorar la dinámica en cada uno de estos espacios. Y por supuesto, entre más locatarios hay, más complejo se vuelve el mercado, ¿no? Porque hay mercados en los que a lo mejor las condiciones ya antes de intervenir pues, eran un poco complicadas, había temas quizá de salud en los que pues estaban en riesgo y también como fue un crecimiento desordenado dentro del mercado, pues los espacios están un poco uno encima del otro, con otras medidas, pero medio atravesando el pasillo. Entonces veíamos que a veces estos espacios pues ya no cumplían con normas de protección civil, ¿no? Y como con los criterios de seguridad. Entonces, al momento de hacer el replanteamiento de todos estos lugares, pues nos encontramos con cierta complejidad y problemática al decir, ok, los pasillos entonces los hacemos de la manera que se tienen que hacer, pero entonces ya no caben todos los locatarios. Y el locatario decía, oye, pero es que yo en mi mercado anterior estaba justo al salir, o sea, entrando y era el primero que veía, ¿no? Y todos esos factores que vas aprendiendo como de cada uno de los locatarios, de cuáles son sus necesidades, creo que se vuelve muy rico y también bastante complejo porque es hacer un macro proyecto todos, pero también individualizar cada uno de los locales y entender la necesidad de cada uno de ellos. Y en sentido de apropiación, creo que es en el que más puede ver cómo cada usuario puede darle esa esencia a
su local, ¿no? A mí me asombra y me gusta mucho poder visitar los mercados que ya están operando, porque esos llegan y ves cómo cada uno tiene la esencia de lo que está vendiendo, ¿no? Desde que el que vende unas sandalias hasta que vende garnachas, y cómo desde el letrero que está poniendo o cómo acomoda el lugar, si bien es el mismo local, tiene una esencia completamente distinta. Creo que un tema con el que me quedaría con este tipo de proyectos tiene que ver con la democratización del espacio público. Y creo que un espacio así súper complejo en toda Latinoamérica y sobre todo en México son los frentes de playa, ¿no? Y estos espacios que lamentablemente en la mayoría del litoral de nuestro país es utilizado por conjuntos privados, ¿no? Y que el espacio más bello que tenemos está utilizado solamente por un grupo de personas. Entonces, al buscar en las zonas turísticas y sobre todo en el Istmo, encontrar estos lugares donde se pudiese llevar a la gente a los frentes de playa, fue de las cosas, del reto más grande que se tuvo, pero de las cosas que yo creo que dejan una mayor satisfacción. Y con esto nos vamos, les prometemos que es la última slide. Nos vamos a una zona. Tenemos tiempo, no, Okay, no okay. hay prisa. Y es Lo muy digo, interesante lo que nos contó. lo cuento con nosotros, porque luego nos buscan por todos lados, pero vamos a terminar. Es otra zona súper compleja que son los pueblos yaquis. Ya hablaba de un tema cultural que sucedía en el Istmo, pero los yaquis es otra cosa. Es un territorio súper interesante donde se tienen unos usos y costumbres tan arraigados y tan específicos que entrar y intervenir ahí fue todo un reto, desde lo social, lo político y lo territorial. Era o es una zona con muchas carencias, desde agua, saneamiento, una serie de cosas que son mucho más primarias en la vida de las comunidades, más allá de las obras que puedes ver y que puedes tocar y que puedes disfrutar. Entonces, el reto en este territorio era encontrar un equilibrio entre darles aquellas trabajos en llevarles agua, este producto básico que muchos damos por sentado porque abrimos la llave y sale y lo usamos todos los días, pero en estas comunidades donde no existía esa posibilidad. Y por otro lado, el saneamiento que tiene que ver pues con un tema de salud pública, ¿no? Y esto, cómo se iba entretejiendo con diferentes equipamientos físicos disfrutables, pero que atendieran la cultura del lugar, ¿no? Entonces, creo que el reto fue grande, pero se han logrado varias cosas interesantes que nos puedes compartir. Sí, como comenta Marta, creo que los pueblos yaquis, así como los mercados son un caso excepcional, los pueblos yaquis también es un caso de estudio por sí solo. Em, Al ser comunidades en Sonora con esta diferente cultura, como comentaba Marta, pues es una manera también de replantear completamente qué es o cómo es la arquitectura que ellos necesitan, ¿no? ¿Cuáles son los materiales con los que se pueden identificar, con los que también hay en la región, cuáles son los materiales que también le dan ese sentido de pertenencia, ¿no? O sea, a mí me encanta la fotografía de la derecha, esos cielos de Sonora que son espectaculares, y cómo ese paisaje y ese paisaje no urbano llega un pequeño deportivo, ¿no? Y llega una cancha de usos múltiples. Y entonces, cómo estos espacios conviven con la gente y cómo poco a poco se van mezclando en el entorno, ¿no? Ahí en la fotografía de en medio de abajo pueden ver una guardia tradicional yaqui en el pueblo de Torin. Yo antes de que nos empezáramos a involucrar, no sabía que existían estas guardias tradicionales, ¿no? Entonces, también implica como aprender de la cultura de la zona, ver cuáles son las costumbres que son bastante diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, también entender que la guardia tradicional, pues es su espacio para reunirse, para
en el centro de la comunidad y espacios de respeto también, ¿no? Entonces, como con los materiales, y son, como verán, construcciones bastante discretas, bastante, se mimetizan mucho, a mi parecer, con el ambiente, y cómo este uso del carrizo y de tabique de la región también nos permitió crear estos ambientes, ¿no? Algo que platicábamos era qué complejo es también construir en Yaquis, porque al ser en una zona que está alejada de los servicios, sí, está alejada y los servicios también son escasos para el día a día. Ahora imaginen una obra que necesita agua, que necesita suministros, que necesita, pues en la medida de lo posible, accesibilidad para pues, poder construirla en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, también estar en estas zonas complejiza la ejecución, y aunque los proyectos quizá eran sencillos, pues hubieron varias complicaciones durante el proceso de obra, pero al final se logró con éxito, ¿no? Y ahora vemos a las comunidades usándolos. Se hizo también un trabajo de infraestructura, de agua potable y de drenaje en las diferentes comunidades, y esto pues, permite también no solo crear estos espacios públicos de esparcimiento, que sin duda son importantes, sino también estos servicios básicos para todas las comunidades. Y por último, está la Universidad del Pueblo Yaqui, que es la primera universidad en su tipo. Y creo que es también un triunfo para todas estas comunidades, poder tener un espacio educativo en esa zona, que no tengan que recorrer eh, largos kilómetros para que sus hijos puedan ir a la universidad. Creo que es un lindo logro y estamos muy contentos de ello. Muchas gracias, Isa. Creo que Yaquis ha sido el mayor reto, pero la mayor satisfacción, entendiendo un territorio tan complejo y tan arraigado culturalmente, que poder llevar las actividades más esenciales de la vida urbana en zonas tan rurales, pues se convierte en algo que como política pública, como gobierno federal, ha sido totalmente satisfactorio. Y esto fue nada más una probadita de todo lo que se hace en la Secretaría, y sobre todo nos interesaba compartirles cómo de manera regionalizada hemos ido atacando diferentes estrategias y cómo esta diversidad de proyectos y tipologías, que ya lo decía Isa, que pues este año se van a cerrar casi 1000 obras en 4 años, que eso creo que históricamente en México no había sucedido. Tenemos pues también un impacto no solamente nacional, sino internacional, en la que se han ganado y recibido muchas menciones y reconocimientos de todas estas obras, de todos estos grandes arquitectos que han participado y que siguen participando y creyendo en el proyecto, y que pues a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo pues han logrado estos grandes hitos ahora arquitectónicos de arquitectura social en todo el país. Entonces dejaríamos hasta acá nuestra participación, esperamos no haberlos aburrido, y pues si hay preguntas, Ana, pues vamos contestando. Muchas gracias Marta, muchas gracias Isabel. Eh, la verdad sí fue un esfuerzo muy grande de condensar toda la información que nos presentaron. Esta última lámina considero que también para nosotros como arquitectos es muy representativa, porque nos deja ver, ¿no? Cómo cuando hacemos nuestras intervenciones o las obras con este sentido pues social, ¿no? Con este compromiso, también no es demeritar nuestra función como arquitectos, ¿no? Ni la calidad de nuestras obras, sino todo lo contrario, ¿no? Y sí, definitivamente pues en bienales, ¿no? Ha sido muy, bienales de arquitectura, ha sido muy importante y muy destacada la participación de muchos de estos proyectos, ¿no? Entonces eso pues habla precisamente muy bien, ¿no? De toda esta
importancia de la labor arquitectónica, de hacer buena arquitectura y del impacto social que esta misma tiene. Yo quisiera, hay un par de preguntas, pero si me lo permiten, quisiera también preguntarles, pues bueno, ¿qué sigue para 2023? No sé si se pueda decir, ¿no? Cuál sea esta proyección, pero bueno, la estrategia también, como nos hicieron esta relatoría, ha sido muy clara, empezando con un tema económico, ¿no? Para detonar primero toda la frontera norte, con las ciudades turísticas, evidentemente con los proyectos insignia como el Tren Maya, el aeropuerto y toda la implicación que se tiene también en el Istmo, y estos dos lugares, ¿no? O estas dos deudas históricas con los pueblos yaquis, ¿no? Y cómo han sido estas intervenciones, pero ahora, ¿qué falta, no? Bueno, falta mucho, pero ¿cuál es la proyección hacia 2023? Esto es una gran pregunta. Yo creo que cada vez que se va finalizando un año, esa pregunta tiene que salir. Y el programa de mejoramiento urbano se rige por unas reglas de operación. Esas reglas de operación son emitidas en el diario oficial a principios del año. O sea, el último año el último día del año lo tenemos que enviar y se publica a principios de cada año. Y es ahí donde se establecen cuáles son los sitios prioritarios. Estos sitios prioritarios en muchos sentidos van para complementar lo que estamos dejando pendiente en estos territorios prioritarios que ya les mencionamos, porque no hemos hecho todo, ¿no? Hay cosas que todavía se tienen que terminar y otras que van surgiendo de la posibilidad que tienen pues, diferentes municipios para poder pues, aplicar esas reglas de operación que son públicas y que están pues, colgadas en el diario oficial, ¿no? Entonces, hay una mezcla entre esas necesidades y esas estrategias ya focalizadas para poder crear este nuevo listado. Entonces, yo diría, pues es terminar de hacer lo que ya estamos haciendo en las zonas prioritarias y ver, pues, qué otras peticiones tenemos. Es muy interesante ahora que tenemos también el curso de planeación para actualizar los planes municipales de desarrollo urbano, que son estos que también van de la mano. Hemos recibido más de 120 cartas de presidentes municipales actuales interesados en poder ir actualizando sus planes municipales de desarrollo. Por supuesto, pues por ahí también va un poco la intención de esta integralidad y seguramente pues los municipios, si conocen un programa seguro, conocen el programa de mejoramiento urbano y pues estarán por ahí alzando la mano, creo, ¿no? Claro. Y después queda el reto de cómo trasciende también como institución, ¿no? Cómo se vuelve también pues un programa que trasciende las administraciones, ¿no? Y está también, supongo que es, por lo menos con los resultados que se han tenido durante esta gestión, pues esperemos que tenga una continuidad, ¿no? Pues tenemos un par de saludos, felicitaciones. Eh, Nos preguntan sobre algo que es importante, pero también sabemos que por tiempos y alcances no siempre es lo más fácil, ¿no? Si existen procesos de diseños participativos, si se tienen acercamiento con la comunidad para la toma de decisiones. Ya nos compartían en el caso específico de los pueblos yaquis, evidentemente supongo que formó parte fundamental, ¿no? El reconocimiento de los usos y costumbres, del diagnóstico de sus necesidades, pero si nos pudieran compartir un poco más de cuál es la relevancia de estos procesos en general en el programa y cómo se realizan, ¿no? Porque muchas veces el cómo también es todo un tema. Sí, pues sin duda consideramos que los usuarios pues, son parte fundamental y la parte primordial en todos estos proyectos, ¿no? Ellos son los que al final nos dan el veredicto, ¿no? Un espacio que no se utiliza, pues híjole, le faltó algo, ¿no? Un espacio que se activa solo y que está lleno de gente todo el tiempo, pues sin duda es la meta. Y sí, nosotros tenemos un proceso una vez que está el municipio,
se detonan diversos trabajos, algunos trabajos de campo, otros trabajos de gabinete. Entre esos trabajos primero se hace una investigación, ¿no? De el municipio, de cuál es la población, a qué actividades se dedican, como cuál es el enfoque económico, social, político y demás del municipio. Y después pasamos a hacer ciertos análisis en los polígonos de actuación prioritaria, ¿no? ¿Cuál es la población focalizada en esa zona en donde el municipio, en donde nosotros estamos contemplando intervenir? Y entonces tenemos dos tipos de acercamiento. Uno con los ayuntamientos para entender ellos desde esa visión de administración del municipio, qué es lo que consideran que necesitan para mejorar la dinámica de su municipio. Y por otro lado, con la población. Existen equipos sociales dentro de la Secretaría que son los que acompañan y gran parte del tiempo los arquitectos se suman y creo que todos los arquitectos que han colaborado con nosotros siempre han estado dispuestos a sumarse, dispuestos a ir a asambleas, a pláticas con la población, pláticas, por ejemplo, cuando hay escuelas, pues con la sociedad de padres, con la sociedad, con la comunidad, con los maestros, entender cuáles son las necesidades de ellos y muchas veces se hacen talleres para poder platicar y que nos digan qué es lo que quieren, ¿no? Y con los niños también es muy interesante cómo a veces a través de dibujos se pueden hacer, pues, ¿qué te estás imaginando, no? O platicar en pláticas con juegos, cómo se puede esto integrar al diseño. Y también durante todo el proceso, pues se van haciendo presentaciones a la comunidad para poder retroalimentarnos de ellos. Si bien los tiempos son sumamente complicados, nos encantaría poder pasar 4 años en planeación, en talleres extensos, pues también los tiempos son un poco complicados. Entonces, lo que hacemos es, en el minuto que tenemos, cuál es el municipio, pues todo se echa a andar, ¿no? Y todos los equipos multidisciplinarios generan un documento que es cuáles son nuestros planes de actuación, ¿no? Y cuáles son las zonas en las que por un estudio, digamos, más teórico, se puede intervenir y nosotros creemos, quizá en ese momento desde el escritorio, que es el área a intervenir, pero después salimos a campo justo para cotejar esa realidad y para ver que no solo se quede en una oficina el planteamiento, sino para las comunidades y la gente. Nada más abonaría una cosa a lo que acaba de decir Isa, y tú sabes, Michelle, que para mí siempre fue muy complejo entender cómo no vamos a tardarnos año y medio en preguntarles hasta el último rincón qué es lo que necesitan, ¿no? Viniendo desde un tema de participación ciudadana. Pero creo que ha sido algo que sería buenísimo compartir con todos los arquitectos que desarrollan proyectos de obra pública y que tienen esta inquietud, como debe de ser, de poder incluir las necesidades de las personas, porque es ahí donde nace el proyecto. Y creo que es entender los tiempos presupuestales con los que se trabaja una obra pública son muy complejos. O sea, nace, digamos, en enero y muere en diciembre. O sea, tenemos que saber que en un año tiene que suceder todo. Y para que suceda todo, con 1000 obras, pues ahora es más complejo, ¿no? Entonces, creo que es entender cómo podemos hacerlo cada vez más eficiente, hasta dónde parar esa investigación y cómo hacer que cada vez que volvemos a regresar a la comunidad por las diferentes etapas de la construcción, qué sí se puede y qué no se puede modificar, ¿no? O sea, creo que eso es algo muy importante y cómo vamos desarrollando herramientas y habilidades que desde un inicio logremos de manera muy ágil entender las necesidades e incluirlas al diseño arquitectónico. Totalmente. Y como lo mencionas, también se generan otros insumos, ¿no? Que es precisamente la experiencia ya en la ocupación del espacio, ¿no? No lo comentaban en el transcurso de la plática, ¿no? Yo
Yo considero que esa es una pues de los insumos más enriquecedores, y sí es obviamente un proceso, ¿no? Pero es estar en el espacio pues en todas las horas, en todos los días, ¿no? Y entender cómo se generan dinámicas distintas, ¿no? De apropiación de distintos grupos, de distintas edades, ¿no? Entonces, ese pues creo que es otro insumo que probablemente, como nos explicas, Marta, y es lógico, ¿no? Pues en un año es muy complejo, como se maneja la obra pública, sí tener un proceso más extenso. Sin embargo, sí hay como todos otros indicadores, ¿no? Otros datos estadísticos y de experiencia que también fortalecen este proceso, no precisamente como un participativo, pero sí a partir pues de las experiencias de los resultados en casos similares, ¿no? O en casos análogos, que también es pues otro insumo importante, ¿no? En ese sentido también yo quisiera ir a reconocer pues el trabajo que han hecho para sistematizar esta información y para difundirla, ¿no? Tienen un par de publicaciones que son muy valiosas, ¿no? Que sé que no forman parte de esta presentación, pero sí les quisiera preguntar, pues, si nos pueden compartir un poco de ellas, porque finalmente es también ese registro, esa memoria, esa difusión y tiene ese objetivo, ¿no? Entonces desde nuestro punto de vista, pues es muy valioso. No sé si quisieras compartirnos un poco de ello, Marta. Espero poder atinar y ahorita le doy la palabra a Isa. No sé si hablas de las nuestras o de las que hicieron No, ustedes. las de ustedes, las de la ciudad. Y también que eso también fue algo súper interesante desde la Secretaría y desde todos los que trabajamos ahí, ver que era importante no solamente hacer, sino documentar. Y en la arquitectura y en el ejercicio profesional que tenemos los arquitectos, a veces pues se nos olvida un poquito esta parte, ¿no? Entender cuáles fueron los procesos y procedimientos que tuvimos que pasar para poder llegar a la bonita foto y al gran premio, ¿no? Entonces, creo que lo que hacen los libros del programa de mejoramiento urbano en su versión 2019-2020, ya está por salir la 2021, tienen esta consigna de poder comunicar los procedimientos que se han tenido y las obras, ¿no? Tener pues, catálogo, digamos, de los diferentes equipamientos, pero sobre todo de ir también hablando de los retos que se han enfrentado y cómo estos retos los hemos superado y cómo, ¿no? Se pueden encontrar en la página de internet creo que están en Sedatu, en sedatu.gov.mx, Sí. también están, ¿sí? Y en Mi México Late, porque recordemos que en esta idea de ir encontrando los antes y los después, que ahora Isa nos puede platicar un poquito más de esta página, pero está la de Mi México Late, que esta es la que está especializada en todo el tema del programa de mejoramiento urbano y que tiene los antes y después de todos los proyectos. Entonces, eso también es muy interesante ir viendo este contraste. No sé si quisieras agregar algo, Isa. Sí, creo que es una buen muestra de un poco lo que se hace y digo, si se quieren meter a un chocolate, hay unas fichitas muy básicas, pero como cuáles son las áreas que contempla cada proyecto, cuál es, digo, la ubicación también, por si un día están perdidos ahí en Valladolid y quieren pasar, pueden ir a visitarlas, pero también cómo estos espacios se han transformado, y creo que ese antes y después del que hablaba Marta también es muy revelador, cómo estos espacios, pues como zona, la zona se vuelve quizá oscura y demás, y a través de la intervención, no solo la intervención del programa de mejoramiento urbano, sino los alrededores también empiezan a cambiar, y creo que ese es un ejercicio bastante interesante de ver. Totalmente. Les vamos a compartir la liga Súper. por acá en redes, porque pues conocemos del esfuerzo que implica hacer pues una publicación, ya sea digital o impresa, y precisamente es
esa importancia de compartir, ¿no? De dejar un testimonio de lo que se hace, que sirva de memoria y que sirva pues para mejorar y para continuar también y reconocer lo que se hace bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí los felicito porque el esfuerzo ha sido importante, ¿no? Tenemos un par de preguntas más. Como nos comentaban, nos compartían algunos de los proyectos relevantes y también por la complejidad que tiene este mismo, pues son los de frentes de playas, ¿no? Entonces, aquí tenían una pregunta en cuanto a cuáles consideran que sean los aspectos más importantes cuando diseña cerca del mar. Esto es un poco más de diseño, pero desde la experiencia del programa, creo que habría también, tendrían mucho que compartirnos. Y también si los proyectos que son en zonas alejadas, como lo mencionan, ¿no? Esa dualidad entre los que son en playas y los que no están cercanos, y si durante la construcción de estos la seguridad afecta mucho o es un factor muy relevante. Yo creo que, híjole, lo más importante al acercamiento a la playa, creo, es entender respeto por la playa. Entender que nuestra intervención puede ser lo más compleja o lo más sencilla que querramos, pero siempre respetando pues, el espacio que ya está, ¿no? O sea, creo que eso sería como de arranque lo que yo siento que es lo más importante. Y de ahí creo que vienen una infinidad de procesos también, bueno, dentro de la etapa de conceptualización, pero después de materialización y de desarrollo del proyecto, en el que hay que contemplar, por supuesto, la sal del mar, o sea, cómo utilizas los materiales para que la sal, que es brutal, no los deteriore, ¿no? Y cómo estos espacios tienen que durar muchos años en perfectas condiciones. Entonces, como la elección de los materiales junto de acuerdo a la zona y quizá no solamente en playa, solo playa complejiza las cosas, tienen que ser acertados, ¿no? Porque pues quizá un metal expuesto, pues al día siguiente ya va a estar oxidado, ¿no? Entonces, o sea, entonces la elección de materiales y también, por otro lado, pues cómo hay que realizar los estudios necesarios, pues para ver cuál es el flujo del agua, si nos estamos, metiendo al mar o estamos únicamente en modos de contención, como también nuestra obra no propicia que el agua pase, ¿no? Cómo no inundamos la ciudad, cómo contenemos, cómo logramos generar también estos bordos que nos permiten acercarnos hacia la playa, pero también tener una seguridad a la población, ¿no? Y no generar un problema mayor. Y en el sentido de la seguridad, sin duda, no sé si se referían a seguridad en las obras o más bien como seguridad en el proceso constructivo. Supongo que se refiere más pues a la ocupación, ¿no? Ya Al posteriormente. diseño. Ujú. Ah, ya, vale. Pues creo que en general en todos los proyectos buscamos que sí, que los espacios sean seguros y que fomenten la seguridad en la zona. Y también creemos que eso se hace no a través de enrejados, sino más bien de espacios abiertos, de espacios iluminados, de buscar elementos dentro del proyecto que hagan que la gente quiera estar ahí y pues la gente se vuelve los ojos y la seguridad de la comunidad, ¿no? Entonces, por supuesto, la seguridad es primordial porque un espacio que no es seguro, la gente no va a ir. Marta, ¿qué nos Sí, quieres? abonaría nada más 3 cosas, creo que Isa lo ha explicado, extensamente, que es lo más importante.
pero yo creo que cuando son los proyectos emplazados frente al mar, es entender la naturaleza del lugar y saber que no podemos ir contra lo que es natural y lo que ya existe. Y cómo sabemos que esto va a ayudar a que nuestro proyecto enaltezca ya diría Frank Lloyd Wright, el genio del lugar, ¿no? Y cómo hacemos que este espacio pueda ser colaborativo con esa naturaleza. Entonces creo que es entender qué es lo que te está rodeando, a qué te estás enfrentando y que tu diseño esté pues acorde a esa naturaleza y a esa escala. En el caso de los proyectos alejados, yo creo que es la accesibilidad. Ya lo mencionabais hace un momento en lo de Yaquis, es cómo llegas a esos lugares tan alejados de los servicios y cómo eres capaz de diseñar algo que sea objetivo, que sea ejecutivo, que sea rápido, que se adecue a las necesidades de la comunidad, pero que además se pueda construir, ¿no? Muchas veces tenemos una idea de algo que pues fue construido en el centro de una ciudad en Copenhague, ¿no? Ahí se ve súper bien, pero resulta que en pueblos yaquis no va a poder suceder de la misma manera, ¿no? Entonces creo que es enfrentarse a ese reto de accesibilidad. Y en el tema de la seguridad, 100% creo que es de las cosas primero que queremos atacar con los proyectos que se hacen, tanto de equipamiento como de infraestructura, con los temas de iluminación, con los temas de tener estas conectividades muy abiertas entre dos puntos, entre dos sitios creados, pero sobre todo, como mencionaba Isa, ya que están construidos, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa seguridad también sea a través de las comunidades y no solamente con elementos muchas veces verticales que más que dar seguridad, quitan seguridad, ¿no? Entonces creo que lo dejaría hasta ahí. Totalmente. Tenemos también otra pregunta relativa a si cada uno de los proyectos realizados se cuenta con un seguimiento por parte de la SEDATU. Esto se abordó, pero creo que es importante ampliar un poco, ¿no? Claro, pues sí, tenemos, por supuesto, las actas de entrega a los municipios en el que formalmente pues, les entregan, ¿no? Y a partir de eso, ellos pues, son encargados del mantenimiento y limpieza de los espacios, pero nosotros tenemos un seguimiento, creo yo, podríamos resumirlo en dos sentidos. El primero es un seguimiento en temas técnicos y de calidad de obra. Es decir, si existe algún detalle en la obra que pues después de un tiempo, surgió que un muro tenía un vicio oculto, ok, pues entonces hay que ir a atenderlo, ¿no? Como mantener esta calidad en los espacios y dar ese seguimiento técnico de que todo lo que esté funcionando, lo que funciona, siga funcionando. Y también, como muchos espacios, pues tienen ciertos equipos, tienen, no sé, desde cosas quizá muy sencillas como un hidroneumático hasta plazas que tienen una fuente que lleva cierto control diferente, ¿no? Entonces, también vamos y hacemos capacitaciones con las personas que las están operando y vemos que se puedan operar de manera adecuada. Y por otro lado, ese es creo como el seguimiento técnico que se hace. Y por otro lado, es un seguimiento a la activación y uso de esos espacios, ¿no? Nosotros, bueno, la Secretaría tiene oficinas de representación en los diferentes estados. Entonces, a través de ellos son pues nuestros ojos en todo el territorio, ¿no? Entonces ellos constantemente están visitando los espacios, están en diálogo todo el tiempo con los municipios para saber si van a tener actividades, cuáles son el cronograma de lo que están planeando hacer, ¿no? Por ejemplo, hay espacios como los ágoras, que son espacios muy bellos, pero que sí requiere una programación constante de quizá talleres, de prestar el servicio a puede ser academias de baile o de música, y entonces ahí hacen sus recitales. Entonces, nosotros vamos acompañando al municipio durante todo este proceso para ver cómo está funcionando estos espacios. Creo que también este seguimiento nos ha permitido aprender mucho y ver
qué cosas han funcionado y qué cosas podríamos mejorar. Y también, pues, asegurar que estos espacios están siendo ocupados, ¿no? Y quizá en algunas ocasiones nos ha tocado que hay zonas que nosotros habíamos pensado que era una biblioteca y resulta que, ok, ya hicieron biblioteca, pero también metieron juegos de niños para que aprendan. Entonces, creo que también ir a visitar los espacios nos da un panorama de cómo se podrían emplear y cómo muchas veces nos sorprende la manera en la que los están usando, que quizá nosotros no lo habíamos previsto. Algo que creo que es el mayor reto es cómo graduamos al niño. O sea, el niño ya nació, ya le dimos todos los elementos, ¿cómo lo graduamos? Ese es nuestro, así, pan nuestro cada día. Pero creo que algo muy importante y que ha sido un aprendizaje de la política pública que queríamos implementar desde el 2019 y que ha ido madurando a lo largo de estos 4 años y por supuesto tiene muchos retos, y seguramente después de esta administración tendrá otros más grandes y esto sigue, pues, digamos, haciéndose como se está haciendo ahora. Creo que algo bien interesante es el despliegue territorial, o sea, que haya esto que mencionaba Isa, estas personas que son representantes de la secretaría y que tienen la visión de lo que se está buscando en cada uno de los espacios y que puedan estar cercanos a la entrega y luego cercanos hasta que se vence todo lo que tiene que ver con obra pública, el tema de vicios ocultos, todas estas cosas que por ley tenemos que esperar a que esos plazos se cumplan, pero en ese inter ir entendiendo qué fue lo que hicimos bien y qué fue lo que no hicimos tan bien y que tenemos que aprender de ello. Creo que los espacios que están siendo mejor usados, pues son los que tienen una activación innata, ¿no? O sea, por ejemplo, los espacios públicos que no tienen absolutamente ninguna restricción de acceso, por supuesto las calles, los malecones, los parques lineales, o sea, todos estos espacios que pues, son utilizados de manera natural. Ahora, los que sí están, digamos, delimitados y tienen otro tipo de usos y que requieren de un mantenimiento, pues ahí es donde tenemos que estar, digamos, ayudando al municipio en muchos casos a encontrar el mejor plan de operación y mantenimiento. Y esto también es a través de capacitaciones, una serie de contactos que se tienen con el municipio después de haber entregado la obra para poder asegurar que esos espacios sean utilizados y sobre todo que no sean vandalizados, ¿no? Que también es un tema lamentable en nuestro país. Totalmente. Y destacar también, considero que otro de los elementos que, bueno, no son visibles, ¿no? Como las obras, pero que sí están haciendo un énfasis muy importante precisamente son en estas herramientas de planeación, ¿no? Y en este fortalecimiento en el territorio para que se puedan generar, ¿no? Y mantener estas acciones en el territorio. Eh, tenemos otra pregunta más, pero antes, si me lo permiten, también quisiera yo formularles una, y eh, es un poco el tema de las escalas, ¿no? Lo vimos, se comentó, pero definitivamente hay obras de una escala muy importante, ¿no? Equipamientos muy importantes que sí tienen una incidencia pues mayor, ¿no? O podríamos presumir como mayor, pero también en su experiencia, ¿no? O desde también su percepción, supongo que también hay otras obras de menor escala que tienen una gran riqueza y una incidencia muy importante en las comunidades, ¿no? Entonces, aquí un poco más como en forma de anécdota, les pediría si quisieran compartir alguna experiencia que han tenido a lo mejor en un espacio o en un equipamiento no tan grande, de una escala menor, pero que sea muy significativo y que plasme precisamente pues, los objetivos, ¿no? de este programa y de cómo la activación de un espacio público, de una infraestructura, sí puede incidir de manera tangible, ¿no? Y muy positiva en la apropiación de un espacio y en el bienestar social. Sí, creo que justo como bien lo comentas, los espacios masivos o macro quizás se notan a bote pronto la intervención, ¿no? Y
se nota el cambio abismal de era un basurero gigante y ahora es un estadio, ¿no? Pero sí hay estos pequeños tesoros, creo, que a lo largo del programa quizá sí son de los que menos hablamos, pero que generan un impacto local. El primero que se me viene a la mente es un proyecto que se llama México 83 en Puebla y es un parque, no quisiera llamarle parque lineal, pero, o sea, sí es como a la... ¿no? Y es una rehabilitación, senderos, unos juegos, unas bancas, un gran proyecto de jardinería y de tratamiento, juegos de pavimentos. Y quizá no es una intervención que sea como gigante, ¿no? Pero es un proyecto, creo, como de 5 millones, que está focalizado y que llegó a cambiar la vida de la gente alrededor, que las personas que están en las colindancias, que pasan por ahí, que transitan y que es el camino en el que los niños cruzan de un lado a otro, cambia drásticamente la vida de ellos, ¿no? Y como también hay estos justo pequeños plazas o pequeños parquecitos que con unos ligeros tratamientos y con una vegetación, espacios de sombra e iluminación, pueden cambiar la vida de la gente que recorre y transita todos los días, porque sin duda el camino de quizá de tu casa al trabajo, de tu casa a la escuela que haces caminando, por donde transitas puede cambiar abismalmente tu día, ¿no? Yo creo que ese es un gran caso de éxito, que toda la gente alrededor quedó muy, muy contenta. Y creo que estos espacios eh, pueden ser muy significativos, quizá para una población más acotada, pero que cambia su día a día. Justo creo que me ganaste el proyecto. Es la Carmela, es el mismo proyecto, ¿no? Es que quizás sabe mejor los proyectos que yo, eso lo debo reconocer aquí públicamente. Pero hay un proyecto igual en Puebla que, bueno, le llaman La Carmela, que es esta rehabilitación de un espacio que estaba totalmente abandonado y es un proyecto chiquitito igual que está en una zona pues de muy bajos recursos, una zona con un rezago habitacional enorme y que es el primer espacio público que tienen en no sé cuántos metros alrededor de esa comunidad, ¿no? Efectivamente, tener esta idea de esta como acupuntura urbana, ¿no? De poder llegar a estos pequeños lugares a transformar un espacio. Pero algo que no es tan grande como un parque bicentenario, como Malecón de Salina Cruz, ¿no? Estas grandes fotografías, pero que es súper interesante y está muy cerca de la Ciudad de México, entonces si lo están viendo cerca de la Ciudad de México pueden ir, es Ayala. El municipio de Ayala, el centro de Ayala, tuvo una intervención integral maravillosa. No es una escala gigante, porque Ayala es chiquitito, pero desde el inicio se empezó a intervenir desde el arco del pueblo. Y esto hizo que se pudiera conectar por toda la avenida principal, tanto el espacio donde pues está la estatua de Zapata y donde está el ayuntamiento y la plaza principal, y esto a la vez con otra calle un tanto más secundaria que los lleva a un museo y que los lleva a un mercado. Entonces es un proyecto pues de escala mediana, digamos, tal vez no es tan chiquito como la Carmela, pero sí tiene esta visión de integralidad a una escala súper local, ¿no? O sea, cuando llegas a un pueblo de ese tamaño, no te esperas ver un lugar tan bonito, ¿no? Y que quedó en un diseño súper sencillo, pero muy adecuado a las necesidades de la población y sobre todo que la población lo adoptó de manera natural, o sea, se hizo un trabajo social desde el principio, durante la obra y al finalizar la obra, y se terminó con un trabajo de tequio
para que todas las demás calles que no habían sido intervenidas también tuvieran pues el mismo tratamiento en fachada, un poco para dar este ambiente de que la belleza pues también se pega. Y entonces empezamos a tener estas intervenciones a las calles aledañas, y que hizo que hoy en día vas y parece que la obra se construyó ayer. O sea, realmente es un proyecto muy interesante, y que si alguien quiere visitar de manera presencial una obra a escala PMU, pues Ayala está muy cerca y pueden verlo. Y ese tengo la suerte de conocerlo, y sí, efectivamente es todo lo que nos comentas. Será importante por ahí hacer alguna visita, ¿no? Podemos organizarlo. Y bueno, ahí les comentaba una pregunta más sobre si en el proceso para definir el equipamiento que se construía también existe la participación de los habitantes, ¿no? O sea, si en las definiciones también existen, o lo comentaban ya un poco, pero no sé si quisieran ampliar un poco más. Pues, como les decíamos, está contemplado, o sea, es parte del proceso. Es un proceso que está limitado a ciertos tiempos, eso es un hecho. No se puede extender más del tiempo que está indicado, porque si no, no tendríamos el tiempo para poder construir y terminar en el año presupuesto. Entonces, es algo que está contemplado, es algo que se hace. En algunos proyectos se hace más que en otros se hace tal vez mucho menos de lo que nos gustaría, pero es algo que evidentemente tenemos súper claro que es necesario para acercarnos a las necesidades de la población realmente, y cómo podemos pues estar diseñando para ellos, ¿no? En estos planes de acciones urbanas que mencionabais hace un momento, se hace un estudio de gabinete, pero además se va a campo y se hace un cruce entre las necesidades de la población, las que se recaban en esas visitas, en esos talleres, en esas caminatas, y se cruzan también con las peticiones específicas de los municipios y las necesidades encontradas en los estudios urbanos. Entonces, se tienen, digamos, 3 listas, y esas 3 listas se cruzan, y entonces encontramos aquellos proyectos que son mucho más susceptibles de ser integrales, y es ahí donde se invierte. Y yo agregaría que una vez que está esa selección y quizá ese cruce de cuál es el proyecto, pues ahí también es muy importante el enfoque que se le va a dar. A lo mejor nosotros creemos, es que estaría padrísimo aquí hacerles un campo de béisbol, pero la gente no juega béisbol en esa zona. Entonces, es muy importante, sí, en la definición del proyecto, pero también, ok, ya definimos que es un deportivo, pero ¿qué va a tener? ¿No? O sea, ¿va a tener una pista de atletismo o va a tener un skate o va a tener un campo de base o fútbol? Porque muchas veces, pues nos pasa, ¿no? Que como primera idea creemos, yo creo que les hace falta una pista para correr, pero la realidad es que nadie corre, ¿no? Y entonces hay creo, un pequeño balance entre, ok, nadie corre porque no tiene los espacios, o nadie corre porque todo mundo practica otro deporte, ¿no? Entonces, como empezar a rebotar dentro de la elección del proyecto, qué enfoque queremos darles en conjunto. Pues bueno, pues quiero nuevamente reiterarles el agradecimiento por estar con nosotros, por compartirnos pues estos casos de éxito, ¿no? Pues sí, de una política pública y de proyectos pues tan relevantes, ¿no? Para el desarrollo urbano y social de nuestro país. Agradecerles también y reconocerles como lo dije al inicio, pero sí quiero repetirlo, ¿no? Como arquitectas jóvenes, entusiastas, comprometidas con su profesión y en este caso también con la función pública, que es pues un campo importante en el cual también es pues muy relevante la participación de profesionistas como ustedes y pues pedirles si nos regalan pues un mensaje de cierre, una reflexión, una invitación
y para que, pues para que tengamos continuidad o lo que ustedes deseen aportarnos en este momento sobre esta plática. Muchas gracias, Anichel. En realidad, agradecerles a ustedes por la invitación, por el espacio a que podamos compartirles un poco de lo grande que es este proyecto y sobre todo, como ya lo decías al principio, no solamente lo que sucede ahora, sino lo que va a suceder después con todos esos espacios y los que se sigan acumulando, ¿no? Y decimos, son 1000, pero ¿qué tal que fueran 2000? ¿Qué pasaría con eso? Y creo que el mensaje que yo dejaría y también me gusta reconocer que me gusta que seamos solo mujeres, tengo ahí un sesgo, pero que la profesión es una caja de herramientas súper amplia y que la arquitectura te permite, la formación en arquitectura te permite tener herramientas para entender necesidades. Y esas necesidades muchas veces devienen en una vivienda, pero muchas veces devienen en un espacio público, en un equipamiento o incluso en la planeación de una ciudad. Y que creo que tenemos que poner al servicio de la sociedad y de la comunidad esas herramientas que nos han formado. Entonces, creo que el trabajo es súper amplio en la arquitectura y que sepamos que hay muchos lugares donde podemos desarrollarla y que es algo que tenemos que explorar otros horizontes y encontrar cómo ponemos el servicio de nuestra profesión al servicio de todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias por habernos invitado. Creo que la pasamos todos muy bien en este diálogo. Y algo importante, sí, como decía Marta, era compartirles un poquito de lo que es el programa, pero realmente yo les invitaría a que si tienen oportunidad o en algún momento, de verdad vayan a ver los espacios, vayan a vivirlos. Creo que la arquitectura sin duda se vive en campo, ¿no? Viéndola, sintiendo, viendo cómo han funcionado o no estos espacios. Y creo que algo sumamente importante y parte esencial por lo que amamos este programa es ver cómo la arquitectura pública puede ser distinta. Creo que es uno de los mayores aprendizajes que yo me he llevado a lo largo de este tiempo, cómo es posible cambiar estos estigmas de lo que tenía que ser la estructura pública y cómo es posible hacer esto gracias a un trabajo multidisciplinario, ¿no? Sin duda, todas las personas que le dedican a que esto sea posible y cómo estos espacios pues, pueden transformar la vida de la gente. Entonces, yo creo que este programa podido demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes y pueden tener grandes resultados. Muchas gracias. Y sí, siempre también va a haber espacios de oportunidad, de mejora continua y pues en ese sentido creo que lo que nos han mostrado pues se ha hecho un gran trabajo. Pues nuevamente agradecer a todas y todos los que nos acompañaron, en especial pues a nuestras dos invitadas de esta tarde en el Arquidiálogo, a nombre de los consejos directivos del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Nos despedimos y nos vemos en una próxima edición de Arquidiálogo. Muy buenas noches, tengan todos. Muchas gracias. Bye.